quisieras el honor de empezar. Bueno, muchachos, miren, eh, les voy a hacer un pequeño, una pequeña reflexión Bueno, cuando quieras. que escribiré luego como con más cuidado, pero esto es más o menos lo que sale de mi corazón. Yo como ustedes saben, yo leí este libro hace mucho, hace años. Significó mucho para mí, fue un gran acompañante en una época terrible de mi vida y es muy placentero y muy bonito poder compartir esta experiencia con ustedes. Y bueno, ahora que lo releo, me di cuenta de detalles que antes no conocía. Encuentro cómo apreciar cosas que de repente en la primera lectura me parecían llamativos, pero no tan relevantes. Como por ejemplo, me parece bien curioso la manera que tiene el autor de describir la ciudad de Barcelona como siempre sumida en niebla, siempre etérea, como fantasmagórica. Porque, por ejemplo, en un momento, claro, se entiende que la ciudad esté cubierta en niebla cuando de repente es de noche, pero en determinado momento dice que también hay una niebla pegajosa que hace sudar los termómetros en medio del día a 30 grados de calor. Y eso me parece muy curioso porque como que de cierta forma yo siento que el autor quiere sumirnos en una versión en cierta parte ficticia y en cierta parte muy realista de una Barcelona después de la Guerra Civil en España, donde la neblina yo interpreto que no es real, sino metafórica. Una ciudad que está sumida en una especie de humo que no la deja ver mucho más allá de su futuro. Porque con el pasado que tuvieron, con las cosas terribles que vivieron, eh, como que todo se ve muy vaporoso, tal y como dice el autor. Esa es más o menos la reflexión que tengo respecto al inicio del libro. Omar, yo no había caído en cuenta la posibilidad de que la niebla, o por lo menos la ceniza, porque fíjate que la parte del libro, no sé si ustedes tienen esa versión, la misma versión que yo, se llama Días de Ceniza. Y yo no había Claro, caído en claro. cuenta, marico, de que esa ceniza y la niebla fuesen Ujú. metafóricas. O sea, yo siempre me las imaginaba literal, pues, o sea, que había como ceniza, qué sé yo, de una fábrica que estaba alrededor y que era ceniza, qué sé yo, en la ciudad. Me lo imaginaba así tipo Gran Bretaña, qué sé yo, que siempre está nublado. Pero no había caído en cuenta eso, chamo. Y tiene mucho sentido como el autor, o sea, tiene mucho sentido describir la ciudad como niebla en cuanto al ambiente posguerra civil, porque el autor usa mucho esa clase de imágenes a lo largo de la historia, pues, por lo menos lo que llevamos leído, que no es mucho. Pero él es bastante creativo a la hora de escribir las cosas. Y es bastante bello, o sea, nunca lo había leído algo así, por lo menos en mi poca experiencia de lector, porque de verdad que son descripciones muy ricas y muy creativas. De hecho, aquí tengo una anotada, déjame ver, es de ese mismo primer capítulo, creo que del prólogo, que dice: la claridad del amanecer se filtraba desde balcones y cornisas en soplos de luz sesgada que no llegaban a rozar el suelo. Coño, o sea, esa frase me pareció bellísima, pero me pareció bellísima porque, por lo menos como yo la interpreto, él lo que está describiendo es que está amaneciendo y que de repente los rayos del sol se filtraban a través de los balcones, por lo menos a través, qué sé yo, de las ventanas o se reflejaban de las ventanas, y los rayos del sol que se reflejaban de las ventanas no caían en el piso, por lo menos caían en las paredes, que es precisamente lo que uno se esperaría en el atardecer o en el amanecer. Y coño, eso que es tan mundano, lo describió muy bonito. Y sí, o sea, qué bonito, o sea, ese, Yo ese también, aspecto del libro hasta yo, ahora es ta- muy bonito. yo también agrego que yo tampoco lo había pensado de esa manera, porque sinceramente tal cual como lo dijo Juan, a pesar de que no es la primera vez que lo empezamos, y es que tampoco me imaginé o tuve en cuenta, a pesar de que lo lees desde el inicio, el hecho de que si bien te lo dice tal cual, por el año en el que te sitúa el inicio de ese prólogo, de que justamente después de la guerra civil, yo me lo imaginaba tal cual, como cualquier ciudad europea, de gente de alguna manera con clase, porque eso es lo primero que te imaginas de la gente europea, y que si bien venían de un problema bastante delicado como es la guerra, me imaginaba todo bastante tranquilo y la gente caminando por la calle como si nada, que a lo mejor sí estaban caminando como si nada, pero con esa tristeza
como quien acaba de perder toda su familia después de la guerra. Y bueno, más allá de eso, no lo había tenido en cuenta. Y yo lo que tomé fueron no anotaciones, si bien de las descripciones que él hace, que juega mucho con ese tipo de recursos literarios. Porque si te das cuenta, por ejemplo, en ese mismo prólogo, cuando entra, o bueno, cuando inicia el primer capítulo sobre el cementerio de los libros olvidados, cuando presentan justamente al guardián del cementerio, que dice tal cual y lo describe con con una cabellera plateada según rasgos de un ave rapaz, como si fuese un águila, de un águila calva, como el cabello todo blanco. Me parece bien bonito que lo compare de esa manera, porque se ve que es una persona sabia, no solamente porque sea una persona adulta o mayor. Bueno, hablando del tema de cómo se describe la ciudad, fíjense que mi primera anotación dice textualmente, una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor, sobre una guirnalda de cobre líquido. Y como dice Juan, es una descripción bien evocadora, de verdad, te deja mucho, una imagen muy clara de lo que describe el autor. Y de la manera en la que a mí me gusta interpretarlo, además de como les dije, de que es de cierta forma metafórico, eh, coño, es que de verdad te evoca imágenes muy claras, porque por ejemplo, eso que se describe en esta anotación que hice, son imágenes que ya yo he visto y que estoy seguro de que ustedes también, porque con cielos de ceniza yo imagino un cielo gris, un cielo turbio, y con un sol de vapor me imagino la clásica imagen de nubes tapando el sol, que dejan ver pequeños resquicios de luz, y con guirnaldas de cobre líquido, claramente amaneceres y atardeceres donde el cielo se ve completamente naranja. Y no sé, de verdad me parece muy bonito la prosa que usa el autor para describir escenas tan simples y tan, digamos, cotidianas, de una manera de que realmente suena mágico. Suena como que si Barcelona fuera una ciudad sumida, no solo en la tragedia y en el misterio de todas las cosas que faltan por resolver luego de una época tan terrible como es una guerra, sino también bajo cierta mirada infantil, porque hay que recordar que todo esto está narrado desde los recuerdos de Aniel. Y sobre todo en esta parte del principio se siente de verdad una descripción muy propia de un niño que ve el mundo con ojos de inocencia, con ojos de sorpresa y con muchas ganas de descubrir todo. Totalmente, mano, totalmente. Otra cosa, marico, algo que me partió el corazón y lo anoté simplemente por encimita, y es literalmente el prólogo cuando él describe, y lo voy a poner aquí en pantalla porque no me acuerdo, cuando acaba de morir su madre, que dice, recuerdo que aquel alba de junio me desperté gritando, el corazón me batía en el pecho como si el alma quisiera abrir ese camino y echar a correr escaleras abajo. Mi padre acudió azorado a mi habitación y me sostuvo en sus brazos, intentando calmarme. No puedo acordarme de su cara, no puedo acordarme de la cara de mamá, murmuré sin aliento, nada, huevo, nada, eso me partió el alma, María. Ya lo había leído antes y no me acordaba de este pedacito. Y me Yo llega al tengo dos, corazón, pues por todo lo que uno vive, marica. claro, yo tengo dos anotaciones al respecto que también son referentes al tema. La primera es una frase que, sacada textual del libro, dice, solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche, y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. Y mi reflexión al respecto dice que Daniel, aún joven y en su tierna inocencia, enfrentaba el duelo y la ausencia de su madre, valiéndose de la ingenuidad de un niño, susurrándole al vacío y esperando que sus palabras atraviesen el velo entre la vida y la muerte. Su padre trataba de ocultarle su dolor a su hijo llorando a escondidas. Porque claro, eh, en una parte justo antes de eso que tú comentas, Franklin, Ujú. Daniel dice que él susurraba esperando que sus palabras pudieran llegar allá donde estuviera su madre. Y el párrafo siguiente dice que su padre, cuando lo escuchaba hacer esto, lloraba en la cocina. Y eso a mí me parece de verdad, marico, descorazonador. O sea, como tú dices, a veces por las cosas que uno ha vivido, sobre todo luego de las pérdidas,
Marico, párrafos como ese para mí son muy duros, huevón. Porque Realmente. quizás en el momento que lo viví por primera vez, yo no entendía lo que era el dolor de una pérdida, pero ahora sí lo entiendo. Y pega Sí, diferente. completamente, completamente. No, pero ese es un dolor muy arcaico también. Bueno, yo que no, no lo siento, muchachos, estoy un poquito afuera de, porque no simpatizo, no tengo referencia con respecto a una pérdida así tan fea. Pero yo por lo menos pienso también que, por lo menos en el 1945, que es donde ocurre este relato en particular, o por lo menos estas historias, o sea, no había forma de tener una imagen de un ser querido si no era por la memoria, porque por lo menos era muy poco probable o de repente no era tan común, qué sé yo, que se tomaran las fotos. Entonces de repente uno, qué sé yo, sufre una pérdida y fino, por lo menos tiene las fotos para acordarse de siempre, qué sé yo, tiene un baúl gigante de recuerdos sobre esa persona. Allá en aquel O entonces no. supongo que Lo en tenía en la mente y tenía aquel que... entonces no será a lo mejor como a finales del siglo XX o inicios de este mismo siglo que todo el mundo tenía un álbum, sino que tal cual lo que tenían era una foto de la madre cuando era joven, porque aún en ese tiempo pues ya existían cámaras o las primeras versiones de lo que fue una cámara, pero sabes esta foto súper gris de una persona así posando como de medio perfil y cuando mucho pues ese sería el mayor recuerdo del ser vivo después de que pasa para el otro lado, por decirlo de alguna manera. Y si bien eso Bueno, no es pero Félix, suficiente, no le hace honor a lo que fue su persona. ¿Cómo? fíjate que sí es una posibilidad, claro, porque ya existían las fotos en esos tiempos. Ya Pero existía como el dice cine, Juan, de hecho. o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan de que, claro, es un dolor diferente y que realmente nosotros podemos relacionarnos de cierta manera, pero no entenderlo completamente porque, o sea, haciendo referencia a lo que él dice, de que había olvidado el rostro de su madre, es evidente asumir que no tenían ni siquiera una fotografía. Eso queda claro. Bueno, Entonces, también. claro, como dice Juan, uno en los tiempos actuales al enfrentar una pérdida puede quedar con fotos, puede quedar con videos, con textos, incluso con notas de voz, con videos, con cualquier cosa, con lo que uno puede recordar lo que fue el ser querido que uno perdió, pero claro, si él dice que él olvidó el rostro de su madre, mierda, ese es un dolor que yo no puedo ni siquiera dimensionar, Sí, tal porque cual. incluso, o sea, sobre todo en su momento, siendo un niño, en una etapa tan formativa, olvidar el rostro de su madre para Daniel tiene que haber sido devastador. Y tiene que haber sido también devastador para su padre, que yo tengo anotado justamente que Sempere, que aún no revelan su nombre, no sé si lo harán en el futuro, la verdad no me acuerdo, pero el padre Sempere, el papá de Daniel, es evidente que lleva una vida muy apagada y que probablemente la única motivación por la que él sigue adelante es por su hijo, porque dicen que tiene sonrisas amargas detrás de unos ojos vacíos, que tiene una mirada que siempre mira hacia atrás, obviamente extrañando el pasado, extrañando a su esposa. Entonces, coño, son dos clases de dolores muy distintos, pero igualmente dolorosos. Toda la razón. Toda la razón. Coño, más allá de, bueno, que llore cuando nota que su hijo estaba intentando hablar con su madre, o casos muy particulares a lo largo de la historia, que bueno, que se nota el dolor del padre, también es llamativo que siempre que esté interactuando con su hijo, o sea, él como que ponga una fachada, qué sé yo, más tranquila o más, no vamos a decirlo, más cool. Porque por lo menos, si a mí no me pones esos pasajes, y tú nada más me pones, qué sé yo, los pasajes donde él interactúa con su hijo, yo pensaría que el papá está tranquilo, pues que es un papá chill de cojones, ¿sabes? No que no es una persona que está, qué sé yo, con un dolor horrible, pues, una pérdida. Claro, pero también, por lo menos yo, de la manera en la que yo pienso fuera del libro, también hay que tomar en cuenta la época, pues, porque en esos momentos que un hombre demostrara lo que sintiera, así fuera en la privacidad de su casa, verga, estaba mal visto, no era como hoy. Entonces yo puedo entender de que él no solamente ocultara sus verdaderos sentimientos y su verdadero dolor frente a su hijo, por obvias razones, que es para ser el pilar que su hijo necesitaba, sino porque simplemente eso era lo que se esperaba de él como hombre
en la sociedad de esos tiempos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo me lo imagino él bastante, no sé, bastante noble, bastante honrado. Pero no sé, eso de repente puede cambiar porque de repente uno está viendo desde la perspectiva del niño. Eso de repente Claro, es un Pero hay plot que también que, ten en vaya, cuenta es que notable. desde la perspectiva de Daniel y también por la historia, pues él no se va a hablar de una, o sea, no va a hablar de su propio padre, de su propio padre de una manera despectiva o dando un mensaje contrario a quien fue básicamente su héroe, porque al final, aunque no lo diga en palabras llanas tal cual o de manera textual, se sabe que no solamente por la pérdida de su madre, el, el papá es como su héroe, básicamente. Pasaba la mayoría del tiempo, incluso cuando estaba su madre viva, en la librería. Entonces el compartir el espacio, el tiempo, las palabras con su padre era algo habitual. Entonces no sería raro que lo viese con unos ojos distintos a que fuesen ojos de amor, de hermandad, incluso porque tienen mucha confianza, porque pues también es como ese mentor más allá de padre, y pues se nota todo ese cariño y conexión que tiene con su propio padre. Y a través de los libros, cuando le presenta el cementerio, se nota mucho más. Sí, sí, es verdad, tienen bastante confianza, tienen mucha cercanía. De hecho, Ujú. no es como una relación distante, digamos, estricta, o de, A pesar bueno, de que en de esas épocas autoridad, pero coño. te puedes imaginar que si bien como un hombre que tenía un rol muy particular dentro del núcleo familiar, que es de una persona estricta, recta, que más allá de llamarte la atención se mostraba incluso distante, por más que te quisiera muchísimo y te amara con toda su alma, era siempre demostrar esa faceta de una persona contemple, ¿sabes? Como que Claro, te quiero mucho, pero tampoco me agarres todo el brazo. Te doy la mano, pero no me agarres todo el brazo. te quiero mucho, pero somos hombrecitos los Pero dos, ¿no, mariquera? te quiero mucho, pero de lejos. Te quiero de lejos. Te quiero, pero nada de mariquera aquí en esta casa. Somos tipos, unos tipos, vamos a portarnos serios. no me acuerdo, maño, cuando nos decías eso, cuando íbamos para tu casa. Aquí nada de mariquera. No, Rafael, básicamente con esto terminamos lo del prólogo, ¿no? Aunque no hemos comentado No, básicamente lo de la llegada al cementerio, que es básicamente la apertura de toda la historia. a eso quería sí, sí, llegar sí. porque tengo aquí una muy breve descripción de mi opinión respecto al cementerio de los libros olvidados. Yo pienso que las descripciones del cementerio de los libros olvidados son mágicas y etéreas, evidentemente, y hacen un contraste muy claro con la crudeza que presenta la obra de manera general. Es como un respiro del ambiente. Está, porque las páginas, las pocas páginas que leímos antes de esto, están cargadas de una tristeza y de una pesadez muy evidente. Y que se corte de repente con esta llegada a un sitio mágico, fuera del entendimiento, que como dice, tiene pasillos infinitos, tiene un techo de cristal de donde atraviesan haces de luz, tiene libreros recorriendo los infinitos pasillos con escaleras, con libros de idiomas conocidos y de idiomas desconocidos. Coño, de verdad me parece muy único la manera que tiene de cortar de raíz todo el realismo puro que veníamos enfrentando con un momento puramente mágico. Y claro, yo que ya he leído la obra, sé que esto pasa en algunos momentos, pero no con la suficiente frecuencia como para que uno lo espere, sino como les digo, como una especie de respiro entre la crudeza de la obra, que es muy necesario y me parece a mí muy bonito. Ya va. Ah, ok, sí, sí. Disculpa, que tenía el bicho muteado. Verga,
Sí, sí entiendo la vibra que tú querías decir. O sea, en el sentido de que los momentos mágicos, o por lo menos los momentos que son un poquito surrealistas, son poco comunes, pero hay una cierta vibra que funciona ahí con el hecho de que sea un poco común. Porque fíjate que todo el libro, o sea, por lo menos lo que hemos leído hasta ahora, pues, y lo que leímos en aquel entonces incluso, es bastante natural, o sea, es bastante realista. Es algo que podríamos hacer nosotros si viéramos en esa época, hasta que llegan esta clase de cosas. O por lo menos hasta que llega, bueno, ahorita que empezó a salir, bueno, más adelante, ¿no? El relato del señor que quema los libros, qué sé yo, que es un poquito fantástico. Pero sí, o sea, es una vibra muy particular, nuevamente, de lo poco que yo he leído hasta ahora, de que es un surrealismo como templado, un surrealismo tímido, pero que es importantísimo y que de verdad deja marca importante en el libro. Fíjate que es raro, incluso en los primeros 4 capítulos, o sea, nos muestran esta biblioteca, que bueno, mira esta vaina rechísima que no tiene ni sentido, que vienen unos haces de luces que no sé de dónde, unos idiomas que no sé cuánto, un libro que te atrae, que no sé, que no te deja, que te elija a ti, por decirlo de alguna Que el forma, libro te que elige de a alguna ti, forma tú te no el conozca. libro, tal cual. Sí, Bueno, sí. Juan, bueno, disculpa que te interrumpa un segundo, pero eso de la atracción del libro me parece muy bien descrito en esta pequeña frase que dice el libro textualmente, que es quizás por el pensamiento, quizás por el azar o por su pariente de gala, el destino. Uy. Qué bonito como lo describe. Coño, Qué bonito como lo sí, describe. sí. No, es que me gusta mucho así, mira, por lo menos la forma en como. Es muy, es como que muy. ¿Cuál es la palabra? Es muy dramática las descripciones, pero coño, le quedan bastante bien porque fíjate que es incluso una manera nuevamente sutil, a pesar de ser dramáticas las descripciones, son una forma sutil, no sé si me explico, no sé si ustedes de repente comparten mi sentimiento, Sí, de Juan. avivar como ese matiz mágico que tiene el libro. Por lo menos a mí me pareció muy fina una frase parecida a esa que dice, pero tuve la seguridad de que aquel libro había estado ahí, esperándome durante años, probablemente desde que antes que yo naciese. Y coño, o sea, no sé cómo ustedes interpreten esa frase, no sé si la interpretan mágicamente, no sé si la interpretan como un sentimiento y ya, pero eso deja mucho que pensar, por lo menos lo que vamos a vivir, porque parece bastante importante ese sentimiento de que en efecto, que sea el libro que le escoge a uno, que de repente el libro sea consciente de alguna forma. Claro, El y es que que justamente en la descripción de la biblioteca, disculpa que te interrumpa, Juan, no te preocupes. eh, justamente dicen que cuando el padre le cuenta sobre todo el tema de la biblioteca a Daniel, una vez que ya están adentro, le dice que los libros tienen alma, un alma que está compuesta no solo por quien la escribió, sino por el alma de todos quienes la han leído. Y eso a mí me parece una descripción bien bonita porque de cierta forma habla en el sentido realista de la conciencia colectiva que se forma alrededor de un libro cuando muchas personas lo leen, es decir, que se pueden mantener conversaciones al respecto y diferentes interpretaciones, pero también desde un sentido muy mágico en el que, como tú dices, Juan, de cierta forma se podría asumir que los libros tienen conciencia y que están predestinados de cierta forma, de que incluso desde antes del momento en que tú nazcas, hay un libro que ya existe o que pronto va a existir que está destinado para ti, que está marcado para ti. Y eso quizás sea una exageración tomando en cuenta que, como les dije, este es un recuerdo de Daniel de niño y quizás adelante en la obra, la verdad no lo recuerdo muy bien, podamos ver cómo esa magia se va desvaneciendo, pero al menos de momento me parece muy bonito la manera que tiene de mezclar la ficción y la realidad. ¿Qué iba a decir Franklin? No, 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 que iba a decir que no solamente por el hecho de que lo describa de la manera o con cierto misticismo, más allá de mágico, el hecho de algo tan mundano como simplemente, o tal vez no la palabra no sea mundano, pero como algo tan simple, creo que es una palabra más,
más acertada de el simple hecho de leer y que el simple hecho de leer deja una marca bastante importante, no solo en los recuerdos, porque de hecho creo que lo menciona un poquito más adelante de manera literal, sino que te llena el alma, alimenta los pensamientos y deja un recuerdo muy bonito de lo que se va convirtiendo en tu propia vida, porque al final lo que él empieza con una investigación o con una búsqueda de un hombre misterioso, como lo es Julian Crax, y toda esa ficción de un libro se convierte en la realidad, porque al final llega todo ese misticismo del hombre que quema los libros, y no solo de él, sino todo lo que envuelve o empieza a envolver su vida al comienzo de esa búsqueda por más libros de Julián Carax. Coño, Franklin, de verdad que arrecho que hayas llegado a una conclusión tan parecida a la mía, porque yo también tengo aquí anotado que, por ejemplo, en base a lo que habíamos leído en el anterior club de lectura y en donde nos quedamos más o menos, era bien evidente que lo que en un principio parecía una división clara entre lo real y lo irreal, de cierta Ujú, forma va goteando, de cierta forma se va como escurriendo, porque a Daniel también le empiezan a pasar cosas raras, cosas que ujú, uno no sabe muy bien cómo interpretar. Y claro, lo que empieza como una búsqueda terrenal de un autor desconocido, una cosa que podría simplemente ser cuestión del cada día, que incluso a nosotros nos pudiera pasar si conseguimos un libro que descubrimos que nadie conoce, porque tuvo tal muy cual. pocas ventas, se empieza a convertir en una experiencia bien mágica. Ujú. Pero por eso digo que no solamente es algo de ficción del libro, sino que es algo que puedes aterrizar perfectamente a tu vida cotidiana. Y no solo hablo por Daniel, sino que eso aplica tal cual para nosotros. Porque si bien al menos yo no soy una persona que tenga el hábito de la lectura o sea un apasionado por la literatura, con este libro y con otros de los pocos que he leído, son cosas que hacen parte de ese mágico mundo imaginario que te deja bonitos recuerdos, te deja historias preciosas y las recuerdas o las añoras con bonitos recuerdos, a pesar de lo que pase dentro de la historia. Entonces por eso me parece bien interesante y muy bonito, porque es algo que no se queda nada más en el libro. Claro, y adelantándome un poquito, por ejemplo, a la descripción queda clara respecto a cuando ella lee su propio libro de Julián Carax. Ujú, Ella que claramente experimenta ceguera desde el día en que nació, coño, se da cuenta de que los libros son puertas a mundos infinitos donde la imaginación es tu único límite. Y eso es algo que, si bien ella experimenta con bastante intensidad por su condición, es algo que nosotros también podemos experimentar. Y eso es una descripción que me parece muy acertada de lo que un libro puede significar para una persona. Una especie de escapismo a un mundo más allá de lo que conocemos. tal cual, tal cual, man. Yo sí debo decir que dentro de las anotaciones que yo hice, yo no, las anotaciones que estoy haciendo, si bien es porque ya leímos el libro en su momento, no completo, pero más o menos recuerdo a grosso modo un poquito de las cosas que pueden pasar más adelante. Yo lo que estoy haciendo de mis anotaciones es anotándolo como si estuviese investigando. Estoy anotando las descripciones de los personajes, estoy anotando tal cual cuando introduce un nuevo personaje como lo es Clara, como es un poquito más adelante Fumero, el propio Barceló, porque sí lo estoy viendo más allá o viviendo un poquito más el libro y no solo leyéndolo como lo leí la primera vez, que era de una manera un poco más despreocupada, un poquito más como, bueno, para entretenerme, sino para incluso entender otros plot twists que pueden haber dentro de la historia que se me pudieron haber pasado la primera vez que lo leí. Sí, yo también tengo esa forma de leerla ahorita, qué sé yo, un poquito más grande, qué sé yo, con un ligero mejor hábito de la lectura. Sí, Porque sí, estoy notando cosas distintas. O sea, por lo menos, o sí, sí, sea, sí. una tontería muy grande. Pero bueno, por ejemplo, por un ejemplo muy particular, que yo no me había dado cuenta de que
que por lo menos Barceló, que va a salir ahorita, o sea, antes yo leía, la primera vez que lo leímos, yo entendía a Barceló como una especie de competencia para el papá de San Pedro en el sentido de que, bueno, dos tienen una librería. Pero es Sí. que Barceló no tiene una librería, Barceló tiene una biblioteca. Ujú. Y es algo Claro, que yo bueno, tuve que recular ahorita porque mencioné que hay gente leyendo dentro del local de Barcelona, entonces, como no lee la librería, no lee la biblioteca. Y ahí Sí, fue donde caí en eso. ¿sabes cómo imaginaba bueno, yo Barcelona la primera vez que lo leí? ¿Sabes cómo este personaje neutro en una historia que no es tu amigo, parece más un enemigo, pero te ayuda cuando lo necesitas? Sí, sí, marico, total. Así Esa tal es la cual, Biblia que da así él. no me lo imaginaba. Sí, sí, Pero, sí, sí. pero también tirando un poquito a la bondad, pues. Porque por las Sí, cosas sí, que hace y las cosas completamente. que escribe, bueno, sí. coño, y ya que empezamos a tocar temas de lo que viene, vamos a saltar entonces del tema del cementerio, vamos a empezar con la investigación de Daniel, que empieza claramente con Barceló. Eh, coño, y lo que dices tú, Juan, parece muy evidente, pero ahora que lo comentas, me doy cuenta de que tienes completamente la razón, no había caído en cuenta en eso. Y es que, claro, el libro lo describe como que Barceló es un gran coleccionista de libros y que de repente vende y negocia y compra, pero claro, el libro lo describe como una persona que evidentemente no le falta dinero, que ya es un ricachón y que si trabaja con libros es porque le apasiona, no porque lo necesita. Entonces, obviamente no es una competencia para el papá de Daniel. Es un carajo que simplemente hace lo que quiere porque le gusta y porque puede. Porque, por ejemplo, el libro dice que en muchas ocasiones cuando personas llegan a su biblioteca a buscar libros, si no se lo pueden costear, él le hace rebajas de acuerdo a lo que ellos puedan pagar o incluso muchas veces se lo regala, simplemente porque los respeta, porque respeta ver un alma afín de una persona que le gusta leer, no que tenga que hacerlo por necesidad. Tal cual. Sí, sí, sí. Ahí Y lo, atisbo de nobleza, ese señor. y lo mismo describe Clara cuando la presentan, cuando Daniel tiene la primera conversación con ella, que habla un poquito, ya cuando se va a Barceló de la escena, por decirlo de alguna manera, que Barceló si bien lo describen con ese misticismo de una persona, si bien pudiente en esa época, que parecería una persona distante, es una persona que más allá de eso tiene buena bondad, o sea, es una persona que si bien lo conoces, te demuestra esa cara amable, que a lo mejor de a primeras no te la demuestra, pero es precisamente por esa, a lo mejor, clasificación dentro de la sociedad, supongo, por decirlo de alguna manera, que a veces uno imagina que una persona rica no es una persona tan a la mano, ¿sabes a lo que me refiero? Como que conocerla uno lo ve como algo muy complicado y demuestra que es Coño, mucho claro, Sí, más sí, sí. sencillo de lo que realmente conlleva ser una persona pudiente en ese tipo de sociedades. y si te fijas la descripción queda clara respecto a Barceló, ella pone tus palabras de exactamente esa misma manera, que es que detrás de la fachada de arrogancia y de grandilocuencia de Barceló Ujú. se encuentra un hombre que siempre encuentra un momento para leerle a su sobrina. Y eso es algo muy bonito porque, como dice Juan, denota una nobleza pura, una nobleza que no nace de una necesidad o de un interés más allá de lo obvio, sino una ansia verdadera por educar y por aprender. Tal cual. Y mira qué curioso, bueno, aquí entrando un poquito, creo que el capítulo 3 que se revela eso, porque se revela incluso que el padre de Barceló, creo que ese es el capítulo 1 que se revela, el padre de Barceló era un cabeza de huevo, por lo menos Sí, dice significa que, que era que un la fortuna, industrial. Lo que recuerdo así de sí, cabeza es que era un industrial que se enriqueció de formas poco honradas. Sí, 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 sí. tal cual lo dice así. No mamá, huevo. Entonces como de coño, qué curioso que el hijo no haya salido por lo menos así de inmoral, bro. Bueno, Un Juan, buen pero toque de persona. como dice el dicho, fíjate que de nuevo se inmiscuye un poquito la realidad dentro de la ficción. Eh, creo que el dicho dice algo así como que yo seré un guerrero para que mi hijo sea un comerciante y mi nieto sea un poeta.
Y claramente Barceló es la prueba de eso. Es la prueba de un linaje que quizás tuvo que tomar decisiones bien oscuras y bien cuestionables, simplemente para que pudiera existir en el momento de la novela un personaje como él. Un personaje que ya no tenga la necesidad de tomar esas decisiones, sino que simplemente pueda dedicarse a lo que le gusta. No, puede ser, sí. Está curioso ese modo de verlo. Aunque no sé si eso sea de repente un motivo a lo largo de la historia. Yo creo que no. No, no creo, pero me parece curiosa la comparación, Coño, porque te muestra algo bien, como muy notable también en nuestro mundo real, saliéndome un poquito del libro, que es que tú te pones a ver hijos de millonarios, hijos de personas de mucha plata, que en la mayoría de los casos no se dedican a hacer negocios tal y como sus antepasados, sino que realmente se dedican a las artes o a otro tipo de cosas más humanas, digamos. Porque es evidente que si uno como ser humano no tiene ninguna necesidad material y tiene todos esos problemas resueltos, se termina dedicando a lo que realmente nos hace humanos, que son cosas como el arte, la poesía, la música, la historia. coño, sí. Bueno, yo Perdón, no, muchacho, sí me perdí un entiendo en pedacito la de vida lo que real. dijeron. ¿Qué era lo que comentaba, Francisco? Me perdí un pedacito. Coño, ¿en dónde te perdiste? Me quedé y lo último que escuché fue lo de la poesía y la comparativa que hacías bueno, creo que no lo hice en el libro, pero lo que tú dijiste es de que eh, yo, ¿qué era lo que decía? Para que mi hijo sea un comerciante y mi nieto sea un poeta. Eh, Después de eso me perdí. Ah, bueno. Le decía a Juan que saliéndome un poquito de la ficción del libro y haciendo comparativo con la vida real y con cosas que uno mismo ve, coño, es evidente que cuando una persona no tiene necesidades materiales, que no anda peleando por pagar un arriendo, que no anda haciendo horas extras, que no anda matándose la vida por trabajar porque necesita pagar cosas, coño, uno como ser humano siempre se termina encontrando con el propósito de la humanidad, digamos, con lo que nos hace realmente personas, que son cosas como el arte, la poesía, la música. Entonces, Barceló para mí es una prueba de eso. Es la prueba de una persona que una vez que tiene sus necesidades resueltas, ya no importa nada más, ya no importa el dinero, ya no importa el trabajo, ya no importa la ambición, sino que lo que importa realmente es explorar, conocer y compartir lo que uno sabe. Tienes toda la razón. Me gusta esa forma en la que lo describe. Y de repente eso será Me parece como muy bonito. el rol de Barcelona de la historia, ¿no? Una especie de filántropo, qué sé yo. Bueno, de repente ni filántropo, o sea, simplemente una persona que, bueno, que se dedica a lo suyo y lo hace muy bien. Claro. Precisamente dedicarse a los libros. Algo que, muchacho, algo que yo pensé, esto me estoy saliendo un poquito ya de las reflexiones profundas. Coño, esta gente, por lo menos eso es algo que yo no caí en la primera vez que leímos esto. Pero esta gente está en Cataluña. O sea, Barcelona está en Cataluña. Y en Mm. Cataluña hablan catalán. Ujú, Entonces yo pensé, coño, existe la ujú. posibilidad de que ellos estén hablando catalán. O sea, y que el libro nos los presente como español. Yo pensé eso durante un momento. Bueno, Juan, déjame decirte que nada más al principio te dicen que el libro de Julián Carax es un libro que se escribió en Francia, se Sí, escribió en sí. castellano y lo publicaron desde un país que nada que ver con el español para que llegara a Barcelona, donde tampoco probablemente la lengua materna sea el español, porque es el catalán, pero aún así lo consiguió Daniel en un cementerio de libros, en un lugar místico que llega a todo, que tenga vida, que guarde algún tipo de alma en ese montón de páginas y Coño, letras que tiene escritas. es aún más irónico, es aún más irónico esa situación. Pero, claro, Sí, 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 es muy redundante y dentro sí, del sí. libro de hecho lo hace. Que ponte a ver las Yo había vueltas, o pensado sea, eso. Güey. Julián Carax, un carajo nacido en España, en Barcelona, en media guerra, porque si sacamos la cuenta de la época en la que nació Julián Carax, todavía España estaba en la guerra civil, que escapó a Francia Coño, porque fue
Bueno, te lo dicen, nació exactamente en 1800. 1900. Tal cual, en 1800, porque te lo dicen, que le dio como que su nacimiento, en 1900 exactamente, perdón, Claro. que tal cual le dio la bienvenida al siglo. O sea, Sí, nació él entonces, coño, es empezando bien, 1900. bien curioso ahora que lo comentan, como que un carajo nacido en mitad del peo que se fue a Francia y terminó escribiendo en Francia para editoriales franceses un libro en castellano que no llegó a nadie excepto a Messier Roquefort. Vamos, cierro. Amo, qué risa lo de. Ajá. Tal, tal cual. Y tal vez a eso, tal vez a eso incluso se debe el misticismo que hay de Julián Carax, porque al final sus libros no despegaban, pero también supongo que por existir en un Coño, mercado que nada que ver con sí el pudiera español. ser, Frank, tienes razón. Sí, O sea, si lo aterrizas de una manera más literal y a un mundo un poquito más actual, es como, verga, te fuiste a París, que también te digo que París, la cuna del arte, y de todo esto, sí, del arte, tal cual. Y que si bien lo aprovechó, porque igual siguió su sueño, que no solamente era el tema de las letras y la literatura, sino también la música, porque más adelante hablan de él que era un pianista en un bar nocturno, entonces vivía en la cuna del arte. Y si bien no despegó, a lo mejor fue simplemente por ese pequeño detalle, pero aún así lo aprovechó de alguna manera y llegó a donde tenía que llegar. También por eso a lo mejor habla muchísimo del misticismo que tiene la literatura con la vida propia, de que llega cuando más lo Y necesitas y también llega donde ah, tiene fíjate que llegar. el ah, misterio detrás de la figura de Carax, que incluso en el final de su vida, en el supuesto final de su vida, cuando, cuando escriben que desaparece, algunos dicen que tuvo un duelo, otros dicen que tuvo un peo y que se tuvo que volver a Barcelona, otros dicen que se murió y que lo enterraron Sí, en una fosa común. O sea, el misterio detrás de sus obras es tan grande que incluso lo afecta a él. Nadie sabe quién coño es Julián Carax. Es un carajo total. que de forma material, de forma realista, no logró un coño, no llegó a ningún lado, pero su libro está tocando el alma de un viejito en la época de posguerra. Y dejó coño, huella. es bien la manera en la que el libro de un don Sí, sí, nadie sí. tenga la capacidad de afectar de tal manera a un niño. Es que fíjate, bueno, eso va a salir más adelante, ¿no? Pero Tienes fíjate toda la que razón. los dos testimonios de las personas que leyeron el libro ¿Qué? se lo leyeron de un solo mamonazo. O sea, un libro que genuinamente los hechizó, no es un libro que simplemente les gustó y se lo leyeron, qué sé yo, en una semana, no, o sea, se lo leyeron y perdieron la noción del tiempo mientras se lo leían. Al punto que ni siquiera durmieron. O se leyeron en 6 sesiones, ¿no? Eso fue un solo día. No programaron 6 sesiones anticipadas que se lo leyeron de Chamo, un día aquí para otro. rompiéndose la cuarta pared. Metachiste. Bueno, bueno, pero es curioso que los testimonios que nos llegan de esa obra más allá, bueno, por lo menos en particular, bueno, no, mentira, o sea, de dos obras de él distintas, y las dos obras de él, marico, asesinaron emocionalmente a las dos personas que lo leyeron, a Monsieur Roquefort y a Daniel, Bueno, y eventualmente a Clara también. y a Clara. Y a Clara, no nos Ah, olvidemos de claro, pero es Clara, que ni tampoco Clara, nos olvidemos de Barceló, que Barceló, que si bien no lo dicen al principio, Barceló, por lo que se cuenta, lo poquito que van introduciendo al principio de la historia, Barceló parece conocer chamo, bastante de Coño, Julián sí, sí, Carax, creo, o al menos pero de yo sus creo que obras me conoce a refiero. Julián Carax en base a lo que le ha contado Clara. Porque déjame, lo busco específicamente, pero si mal no recuerdo, Messier Roquefort se llevó el libro de Julián Carax. Eso no quedó en manos de Clara. Y pero fíjate que él dice, en el momento en el que ella Sí, sí, estaba con sí. Messier Roquefort, No, 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 bueno, Barcelona su vida. también hay que decir, porque nosotros lo estamos diciendo tal cual porque nosotros lo estamos leyendo, pero acuérdense que estamos en stream y la gente no sabe, porque hay gente escuchándolo, de que Clara, bueno, ya Francisco lo dijo al principio, pero si bien Clara es una persona que sufre de ceguera, es una persona invidente, es la experta, bien lo dice Barceló un poquito más adelante.
que es bastante jocoso una persona que no pueda ver sea experta sobre Mm. literatura de un escritor en específico. O sea, también es raro. Sí, es llamativo. Eso de hecho Ya puedes seguir, man. Disculpame la eso de interrupción. hecho Sí, sí, un poquito. lo, eso de hecho, coño, lo tratan en el libro porque incluso Clara está clara de que incluso Clara está clara de que coño es bien raro que ella sea la experta siendo ciega y eso como que se pone un poquito juguetona con eso con Daniel. Sí, sí, sí. Pero yo lo que entendí de Barceló es que él de verdad, o sea, él de verdad ha leído Julián más allá de lo que le ha contado Clara, porque él dice que bueno, que le tiene envidia a Daniel porque sus obras son buenas para haberlas leído desde joven. Entonces, claro, no es. Y fíjate que Clara, a su vez, es Ujú. como que no quiere narrarle las obras porque piensa que lo va a hacer mal, que precisamente lo que no quiso hacerle a Daniel. Entonces, por lo Mm. menos, Barceló sabe de Julián Caraz porque ha leído a Julián Caraz, Sí. pienso yo. ¿No? Sí, 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 muy probablemente, porque así como tú cual lo dices, no creo que lo que hizo con Daniel de no contarle el libro, que de hecho es Sí, la Casa ¿cómo Roja. era que se llamaba? La Casa Roja, o algo así se llamaba. No se lo cuenta ni a Daniel y probablemente no se lo contaba a Barceló. Barceló la tuvo que haber leído probablemente en carne propia y por eso está tan embelesado y empeñado en sacarle el libro a Daniel. Que la primera vez no lo pudo, la segunda vez es como raro, porque es cuando presenta a Daniel con Clara, que es cuando tienen su primer acercamiento y Daniel queda embelesado con esa mujer, que como bien la Espectral, describe, pues espectral, una marico. mujer Muy curioso. hermosa, Me parece muy curiosa la descripción de Clara, es porque una mujer, es como, es una belleza sobrenatural, marico. Es que él dice que es una piel pálida, casi traslúcida. La describe prácticamente como un fantasma. Y que vuelves a pensar que un fantasma, que por lo general si tú te encuentras un fantasma te cagas del miedo, bueno, que pero la fíjate describe que así, pero se enamore profundamente. no recuerdo si llegamos a esa parte cuando empezamos a leer esto por primera vez, pero sí recuerdo que en algún momento los caminos de Daniel y Clara se terminan separando, por motivos que de verdad no me acuerdo, pero estoy casi seguro de que eso pasa. Entonces, lo que me hace No, es pero que no estoy claro, la ellos se verdad no reencuentran recuerdo. más adelante, ¿cierto? La Bueno, pero interpretación, Sí, sí, sí. no, nos la estamos interpretación que yo adelantando tengo en mucho, este momento, también creo yo. en base a lo que sé y lo que recuerdo, la interpretación que yo tengo de su descripción sobre Clara, describiéndola, como digo, como un fantasma, es como la memoria de alguien que ya está muerta para él en su presente. No sé si estaré en lo correcto, pero es que me parece muy particular esa manera de describirla, porque como tú dices, coño, uno ve un fantasma y uno se caga, uno se asusta. Entonces, que describiendo prácticamente un fantasma, él haya quedado completamente encantado de esa mujer, me parece bien contradictorio. Bueno, yo debo decirte que jamás en mi vida hubiera llegado a esa conclusión, porque primero no me estoy imaginando él contando en primera persona, pero en pasado, ¿sabes? Yo siento que si bien te lo está diciendo, que en su momento, cuando estaba pequeño, estaba haciendo toda esa búsqueda por Julián Carax y encontrar otras obras de él, yo lo siento más bien como que él no lo está diciendo desde ya de grande, como si fuese un recuerdo, sino que lo está viviendo ahí mismo. No sé si me explico, creo que lo estoy Bueno, diciendo yo de la raro, no manera me en la estoy que explicando bien. interpreto lo que él narra, Sí, porque sí, claramente la descripción está en primera persona, eh, a mí me parece que es un recuerdo, no que es una sí, claro. vivencia en tiempo real. Porque él, por ejemplo, dice, ah, cuando yo era niño y cuando mi papá esto y cuando mi papá lo otro. O sea, no habla de yo en este momento soy niño, sino cuando yo Mm, era niño. Entonces, de la manera en la que lo escribe, me parece que es un recuerdo, sí, sí, que sí, quizás tienes toda la esté razón. escribiendo esto o quizás se lo está contando a alguien. Eso es algo que ya más adelante descubriremos, supongo.
sí, sí, tienes la razón. Genuinamente no había caído en cuenta de eso, sobre todo con lo de Clara. Si bien la describe como una figura espectral, por decirlo de alguna manera, yo lo siento como Mm. muy presente. Sí, como si tuviera el ¿Sabes a lo que me recuerdo, refiero? quizás como si tuviera el recuerdo muy vivo, dices tú. Así, así lo veo yo. Ajá, exactamente, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. Como que a pesar de que haya pasado tanto tiempo, porque sabemos que aquí después de estos primeros capítulos va a haber un salto temporal bastante grande, por decirlo de alguna manera, porque creo que ya después viene con cuando cumple 18, ya está en la universidad o algo así, no recuerdo muy bien, pero es como que ella la tiene a ella muy presente en general en la vida y como que siempre la, 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 la añora o con esa necesidad de no olvidarla, tal Bueno, vez es que incluso fíjate que por en lo que una pasó con la mamá, parte, ¿sabes a lo no que me recuerdo las refiero? palabras textuales, no las dejé marcadas, pero él dice justamente que Clara, en el momento en el que en el que él la conoce, fue una figura que lo marcó por todos los años por venir. O sea, que realmente fue alguien importante para él. Ahora, lo que yo opino al Ujú. respecto de lo que tú dices, de que el Sí, recuerdo es sí. muy vivo, yo lo podría interpretar, yo viéndolo de manera realista y fuera de la ficción, es que, claro, todas estas descripciones mágicas y fantasiosas podrían atribuirse a este fenómeno que pasa cuando uno recuerda el pasado y empieza a llenar los vacíos para que haga sentido. Entonces, teniendo la mente de un niño y ya él siendo adulto y narrando la historia, suponiendo que eso es lo que pasa, yo me imagino que él recuerda el mundo mágico que él conoció cuando era niño y lo trata de llenar con sus propias descripciones siendo adulto, porque obviamente un niño no va a pensar de esa manera. O sea, es lógico que un niño no tiene ese vocabulario, un niño no tiene esa manera de describir el mundo, entonces siento que es simplemente él tratando de encontrarle forma a los sentimientos que no sabía cómo interpretar en ese momento. Sí, 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 tiene sentido, tiene sentido. sí, sí, sí. No lo había visto de esa manera. Sí, es que No la lo había visto de esa manera. narración que te hace meter de lleno. Por lo menos a mí se me olvida constantemente de que me la está narrando no un narrador omnisciente, sino una persona que precisamente es el protagonista de lo que nos está narrando. Eso de repente es muy Y, importante para el futuro. y claro, o Porque sea, ya va. Sí, probablemente. la forma no sé si el término es el metalenguaje de la obra, en el que te hablan de este libro rechísimo, pero que uno nunca llega a leer como tal, porque este es un libro que habla sobre un libro, es bien particular. Eh, Me gustaría pensar que la manera en la que uno lee lo que parecieran ser los recuerdos de Daniel están muy influenciados por Carax. Entonces, si esta obra, desde que la empezamos a leer, nos parece tan mágica y tan bonita, siendo Daniel un aprendiz de la escuela de Carax, luego de leer su texto, marico, imagínense la magnitud de nivel de escritura que tenía ese carajo. Suponiendo que Sí, haya sido una sí. influencia para Daniel de tal manera de que escriba tratando de imitarlo. Y si esta es una imitación, imagínate el original, marico, y uno nunca llega a leerlo. Me da risa que el libro se llama La sombra del viento. Y adentro te dice que La sombra del viento es el libro más arrecho. Sí, marico. De hecho, es un libro que... Pero que Ajá. a mí, en el momento en el que leí La sombra del viento por primera vez, me mantenía con esperanzas. Es que, claro, yo soñaba en mi inocencia con que algún día saliera la verdadera sombra del viento. Que Carlos Ruiz Zafón se inspirara y quisiera hacer el libro sobre el libro. Que Pero coño, rompiera la cuarta marico, pared. claro, pero Carlos Ruiz Zafón falleció en la pandemia. Sí, chamo. Entonces, Puño, no sabía eso. sí, Carlos Ruiz Zafón ya está fallecido. Entonces, claro, si bien es muy triste, creo que también dejó detrás de sí un legado muy bonito y es poner nuestra mente a volar y a imaginar qué tan arrecho podría haber sido esto. Tal cual, man. Tal cual. Es algo que yo siento, es un sentimiento que yo siento que nunca te abandona. Porque yo desde que leí esto y ahora que lo estoy retomando,
siempre he tenido en el fondo de mi mente ese pensamiento, esas ansias de decir, verga, ¿cuál es la próxima sombra del viento? O sea, ¿qué puedo yo en mi vida mortal llegar a leer para sentir el efecto que sintió Daniel al leer esto? Y de momento, para mí, este libro es para mí lo que para Daniel fue la sombra del viento. Pero sin embargo, esa ansia no se consume, como que para mí es muy bonito porque te genera ese amor a la lectura de querer seguir buscando y buscando y buscando hasta que encuentres algo más y algo más y algo más. Y no sé, como que de cierta manera te alimenta. Es algo que te alimenta. Bueno, muchos, yo sí les quiero comentar algo y a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero que es lo que desde el principio les quería comentar y me va a saltar como hasta el capítulo, creo que ya esto es el capítulo 3 o capítulo 4 finales, cuando él habla déjenme y se los leo textualmente porque por aquí lo tengo anotado. Es en el capítulo 3. Denme un segundito, lo busco por acá porque se los quiero leer. Capítulo 3 y es cuando Monsieur Roquefort lee el primer libro, el de las Casas Rojas, y me parece bien interesante porque esto, si bien lo leí la primera vez y no me di cuenta, en esta segunda vez dice lo siguiente. Déjenme un segundito que no lo consigo. El dueño del puesto de libros, dame un segundito, a ver si lo consigo por acá. Em, ¿Ustedes recuerdan dónde está esa parte del libro cuando Monsieur Roquefort lee La Casa Roja? Si lo aterrizan, ¿recuerdan más o menos dónde fue? Sí, sí, ese es capítulo 3, ese es capítulo 3. Es capítulo 3, está, por aquí lo anoté, a ver, que quiero leerlo Bueno, porque de muchachos, verdad quiero mientras, hablar sobre esto. mientras Franklin lo busca, yo le quiero hacer una acotación muy, muy superficial. Y es que esta vez me di cuenta por qué Monsieur Roquefort se llama Monsieur Roquefort. Porque fíjense que le ponen Monsieur Roquefort debido a Porque su olor. huele fuerte. Sí, sí, sí. Es Claro. que Clara lo Sí, dice, sí, yo no sabía. Clara lo dice tal cual. Yo no sabía que Sí, había un queso que se llamaba Roquefort, weón. Me vengo a dar cuenta ahorita. Coño, qué bueno. tú pensabas que ese era su nombre real, ¿eh? No, 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 yo sabía que ese era un sobrenombre, pero nunca, nunca había pensado, coño, ¿por qué ese es ese sobrenombre? Pero sí, después del queso Roquefort. De hecho, fíjense que también dicen que hay un amante que se llama Madame Bovary. Y resulta que Es mucho uno de más los adelante placeres nos por los que dicen, va Monsieur Roquefort cada vez a París. sí, sí. Y más adelante, bueno, cuando compra el cuento de Carrax, menciona que también compran el mismo Roquefort, me compra un cuento de Gustave Flaubert. No sé, bueno, es un nombre francés. Y Gustave Flaubert es un autor de la vida real y tiene un libro cuyo título es Madame Bovary. Coño, Juan, buena referencia. Yo no me Sí, había sí, dado es cuenta. curioso, curioso. O sea, le puso él también, le puso el sobrenombre, bueno, un cuento que le gustó. Y es bien curioso también el hecho de que Madame Bovary, en el cuento de la vida real, o sea, en el cuento de nuestro mundo, de Gustave Flaubert, es una mujer promiscua, pues. Mm. Y tiene sentido, Muchachos, pues, porque al final era ya la amante conseguí de Roquefort. de Una lo que les interrupción. quería hablar. Discúlpame, Franklin, algo Dilo, muy dilo, dilo. algo que busqué porque me pareció curioso. Cuando Daniel está conociendo a Barceló y toda la cosa, que este carajo le ofrece plata, Daniel la rechaza y por eso es que le tiene cierto respeto a Barceló a Daniel. Él en un principio le ofrece 40 duros y después 60 duros. Yo quería saber más o menos cuánto era eso, porque el libro dice que es una pequeña fortuna. Y marico, es Sí, el equivalente a más o menos 2 sueldos de la época de un obrero sí, por un sí, libro. Coño, marico. es bastante Y dinero. marico, o sea, yo trato de transponerlo a mi actualidad, por ejemplo, digamos en Chile, el sueldo mínimo son 540.000 pesos aprox. Marico, casi 2 sueldos, ponte que sean 900.000 pesos. Marico, casi 1 millón de pesos, ponle casi $1.000 por un libro. Entonces hago referencia de nuevo a lo que dije, que Barcelona es un carajo que claramente no hace esto por negocio, sino por pasión. Porque si tú estás dispuesto a pagar $1.000 por un libro
que te está ofreciendo un carajito, marico, es porque tú amas, es for the love of the game, como quien dicen. No por negocio, obviamente. Sí, sí, y también pone también en perspectiva por qué Barcelona tiene respeto, porque coño, rechazó $1.000 por un libro, porque Claro, tiene marico. respeto a San Pedro. Coño, qué bolas, man, Claro, y claro. este tiene fuertes convicciones, aunque no las conoce muy bien, Marico, porque no sabe, bueno, para que a mí me ofrezcan $1.000 por algo, por yo entregar algo, por un Y lo servicio, digamos, rechaces. y que yo lo rechace, marico. A mí me ofrecen $1.000 y yo doy el culo, compadre. Así mismo, coño. Chamo, ¿tú sabes lo que son $1.000? Es dinerito, mano. Es Marico. dinerito para nosotros. También les digo, para que sepan más o menos la situación en la que estamos, para que vean que $1.000 es suficiente para vender el culo. Verga, por 500 ya me lo empiezo a pensar, ¿viste? Imagínate por 1.000. marico, Por 500 tienes dudas, mil pero ya dólares es una 1.000 te son dos convenció. chucherías en Estados Unidos, marico. Chuchería. mil dólares Bueno, es una muchachos, suscripción de les quiero, YouTube. les quiero hablar de este pedacito que de verdad me pareció bien interesante y ya les voy a decir por qué. Y se los voy a leer textualmente, que es cuando Monsieur Roquefort se lee por primera vez el primer libro o uno de los libros que escribió Julián Carax dentro del libro, valga la redundancia, que es cuando él dice: ¿cuál fue su sorpresa cuando cientos de kilómetros más tarde descubrió que había olvidado a las hermanas en el vaivén del tren y el pasaje se deslizaba como un mal sueño de los hermanos Lumière tras las ventanas del tren? Esta es una increíble referencia porque no sé si saben que los hermanos Lumière fueron básicamente las personas que inventaron el cine. Ellos fueron los primeros en crear lo que se conoce como el cinematógrafo, y un mal sueño hace referencia a que uno de los hermanos Lumière, una noche cualquiera, no podía dormir. De ese no poder dormir, empezó a imaginarse eh, como diferentes imágenes en su cabeza, y de ahí le llegó la idea de lo que posteriormente fue la invención del cinematógrafo, que es básicamente este aparato que pasaba imágenes continuamente y hacía que tuvieran movimientos las imágenes, y de ahí salió de alguna manera lo que se conoce hoy en día como el cine. Un mal sueño de los hermanos Lumière es tal cual esa historia de la creación del cinematógrafo. Me pareció una referencia increíble que no me había dado cuenta la primera vez que lo leí. Verga, qué arrecho, Juan. Digo, Franklin, no había caído en cuenta de eso. Digo, yo tampoco me Qué había buena. caído en cuenta de esto, pero es tal cual ese un mal sueño de los hermanos Lumière es la invención del cinematógrafo. Claro, es que ahora que tú lo muestras, lo dices de esa manera, me parece bien, bien fina la referencia, porque claro, yo lo leí y simplemente dije, ah, claro, yo sé quiénes son los Lumière, sé que son prácticamente los padres del cine, Ujú. y como que entendí muy por encima la referencia, pero no sabía que era tan Sí, profunda. pero era Qué más interesante. literal. Es que es tan literal, pero al mismo tiempo como una referencia incluso rebuscada, porque si no sabes quiénes son los Lumière, bueno, tú dices, bueno, cualquier persona incluso pensaría que es un personaje o personajes inventados del libro, como, ah, bueno, los Lumière. Pero cuando conoces la historia y te imaginas la escena, porque también hace referencia al hecho de que si bien el tren iba pasando, sabes que las ventanas del tren se parecen incluso a las cintas antiguas de cine, que eran estas Claro. que estaban pochadas con cuadros y tal. Entonces, tan literal como imaginario lo de la referencia, por eso me pareció, o por eso hago tanto énfasis en este pedacito tan chiquitito, que cuando conoces ese cuento, por decirlo de alguna manera, o esa historia, hace hace mucho sentido ese pedacito del texto. Y es bien interesante y es bastante rebuscado y por eso me emociona tanto. Qué arrecho, Franklin. La verdad que qué arrecho, que gracias por esa referencia porque no había caído en Bueno, cuenta de lo es profundo. increíble, es increíble. Sí, Y marico, ya. yo sí les admito que yo sabía que eso es una referencia para algo, marico, pero me dio la idea a buscarla, porque me pareció muy específico. No, Oye, coño, yo sí un lo mal busqué porque sueño. sí sabía la historia, pero o sea, lo capté en el momento que lo leí. Yo dije, verga, esto yo lo he leído en otro lugar.
y fui y lo busqué y claro, después de que lo busqué es como cuando se te conectan, ¿sabes este sentimiento cuando quieres decir una palabra y la tienes como quien diría fuera de chinazo en la punta de la lengua? Claro, 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 claro. Y te llega la palabra, fue como ese éxtasis, ese, fue como ese, coño, ese sentimiento, no sé cómo describirlo, pero cuando conectas la idea y te sale la palabra. Ay, Coño, muchacho, de verdad muchachos. que lectura tan agradable. Coño, de verdad me emociona que estemos haciendo esto, marico. No sé por qué lo dejamos la primera vez, no debimos haberlo abandonado, pero me gusta que lo hayamos retomado, al menos que hayas tenido la iniciativa de retomarlo y que no lo abandonemos de nuevo. Además de que esto va a quedar grabado para la posteridad, esto que estamos hablando y estas reflexiones que estamos haciendo van a La quedar primera, grabadas. la primera vez que Sí, me marico. llevo capítulo a capítulo, marico, qué ladilla. Sí, 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 ya me acuerdo. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo leíamos estábamos leyendo incluso versiones distintas, porque yo me adelanté muchísimo cuando lo leímos. Es que también Sí, Francisco ve y dice, marico. no, muchachos, leamos hasta la página 100, yo no sé qué mierda. Y yo voy y me lo leo en el PDF, que resulta que la página 50 era la página a la que se él refería. Yo me leí como el doble de lo que era. Vamos a hablar de la vida de Daniel cuando tenía 14 años y Franklin ya iba por el matrimonio de Daniel a los 40 y tantos. Pero también te digo que eso pasa porque genuinamente el libro es interesante. No importa si no Marico, es que tienes el hábito de la lectura y tal, el libro es muy bonito. huevón, quedarme al final del capítulo 4. De verdad me costó mucho. Quería seguir leyendo. Yo les iba a decir que leyéramos un poquito más, pero respetemos como ya lo organizamos, la verdad. No, vamos a Sí, sí, organizarnos de esta manera. claro. Me parece bien válida porque la anterior vez, si mal no recuerdo, íbamos capítulo a capítulo y por eso fue que lo dejamos, porque era una ladilla. Marico, es que Sí, claro. imagínate una reunión, capítulo 4, que en mi libro el capítulo 4 son 3 páginas. Sí, sí. ¿Qué tanto podemos hablar de 3 páginas? ¡Qué Bueno, ladilla! también te digo que tenemos 1 hora y media hablando de 4 capítulos, que tampoco es como que sean 100 páginas, pero estamos o hemos desentrañado muchas ideas y hemos hablado de muchas cosas, y nada más creo que son como 30 páginas, ¿no? Lo que hemos leído, básicamente. Sí, 31. Entonces, son 30 y, eso. 30 y tantas. Ya te digo cuántas exactamente. Son Entonces, no, 31. porque sabes que las primeras páginas son lo del título y la sombra del viento y yo no sé qué, y ahí sigue. Pero no sé si eso se cuenta o no. Bueno, independientemente de eso, hemos hablado de muchas cosas. Y mi libro realmente empieza en la página 7. Ah, bueno, entonces imagínate. Entonces, Hemos Coño, marico, maña, leído de pero aproximadamente 30. ¿de dónde sacaste tú la lista? La lista donde cuadraste los capítulos en principio, porque coño, ahorita estamos, según eso, por Eh, la noventa y eso, uno eso se lo sacó del Anastasio, se lo sacó de lo más no, profundo de su ser. Marico, sí. La letra busqué estaba en 20p, weón, 20pt. por internet de cuántas páginas tenía el libro y claro, me ayudé de Gemini para investigar por internet y claramente la edición que tomó como referencia, marico, es una vaina que tiene las letras gigantes. Pero, pero no, marico, o sea, a mí me parece bien el ritmo que estamos llevando. Pues Sí, sí, a mí también me gusta. cuatro capitulitos, vamos a dividirnos en 6 sesiones. Entonces, quizás esta primera lectura se nos hizo bien ligera, pero claro, la trama recién está empezando. Entonces aquí yo Sí, creo que se va a poner más pesada y más vamos a tener peliagudo. mucho más que enseñar. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que quieren ir finalizando o creen que ya hemos finalizado con respecto a lo que hemos leído del texto o quieren No, acotar yo algo creo más a la conversación. que por mi parte yo ya me siento satisfecho con lo que he dicho. Yo Si también, tengo alguna reflexión posterior, la puedo decir en la reunión próxima que tengamos, pero de momento ya yo estoy listo. yo también, Coño, yo yo tengo también, yo una también. vaina muy para jugar, muchachos. Dilo, Juan. Una vaina muy para jugar. Cuando, en el capítulo 1, cuando el papá y Daniel van a visitar a Barceló en el bar, recuerden que Barceló está hablando con sus panas, porque su compinche, me da mucha risa esa descripción, marico, una palabra muy particular, porque dice los compinches de Barceló, no dice los panas, no dice los amigos, no dice los colegas, dice los compinches, como si fuese una banda de criminales, marico, unos mamañemas, Unos maricones, unos malandros.
Unos malandritos, marico, unos malandros del libro del mundo de la lectura. Es que él era el líder de la mafia de los libros. Sí, sí, es que fíjate que lo Es que le describen dan como el ese líder, aire, le porque dan todo el ese mundo aire. estaba. Don Gato y su Sí, pandilla. Sí, sí, sí. A Barceló le da mucho ese aire, le da mucho ese aire como del criminal de un mundo que nada que ver con el crimen. total. No El sé si, criminal que completamente no sé si inocente, marico. ustedes, no sé si ustedes Legal. muchachos han visto Peaky Blinders, pero a mí Barceló me da la vibra de un Tommy Shelby rodeado de drogadictos y borrachos, tal y como en la serie, marico. Marico, yo les voy a pasar, yo creo que se lo pasé aquella vez, marico, pero yo les voy a pasar una foto de cómo él se veía. O sea, yo me lo imagino el Hombre, gordísimo, lo marico, con un pasamos en su moñito. momento por acá por el chat en general. De hecho, aquí Coño, están las fotos de lo que pensábamos que eran los personajes. Barceló Ajá, vamos a ver, vamos a como ver. como el papá de la rubia de la princesa y el sapo. ¿A quién? ¿A quién? Cara, no sé. Les A voy a ver, buscar la imagen. No, búscalo Barceló, ahí, búscalo ahí. Barceló definitivamente no es una persona gorda. Yo no me lo Tengo un imagino, tranque, verga. yo no me lo imagino gordo, me lo imagino rechonchito, como No, no, para nada. Barceló yo para me lo mí imagino. es una persona exageradamente delgada. No, marico, yo me lo En imagino serio, Franklin, qué rechonchito, weón. loco, ¿Sabes weón. por qué me lo imagino rechonchito? Por su riqueza. Porque evidentemente, por lo menos en, en esas épocas que no era tan común el wellness y el deporte y comer sano y que estaba bien visto fumar y tomar y fumar cigarro y fumar pipi y toda vaina, yo me lo imagino como una persona que está bien de salud, pero que tiene sus kilitos de más. No, no, no. Para mí Barceló es delgado. De hecho, dentro de la historia no me he imaginado a alguien que pese más de 80 kilos. Franklin, qué Sí, arrecho la diferencia que Eso, tenemos tú y yo de cómo estamos viendo esta huevona. eso sí te lo digo. Weón, Eso sí te lo digo. A ninguno, a ninguno. el ambiente de Marico, posguerra, me imagino a todo el mundo flaco y a Barceló gordito. Pero Porque es que es precisamente eso, weón, cuando te sitúan en la época. Para mí es imposible imaginarme a alguien ligeramente por encima de su peso ideal, por decirlo de alguna manera. O sea, es como el estrés, el cansancio y todo lo que debieron haber vivido. Imaginarme los gordos. marico, pero es que No me cabe en la cabeza. entiendas mi idea, claro, yo entiendo tu punto de vista, pero es que, marico, si Barceló es un carajo que está dispuesto a pagar $1000 por un libro, marico, ese es un carajo que nunca pasó hambre en su vida. Ah, bueno, sin duda. Eso sin Flaco. duda. No está flaco un marico, carajo que paga tal cantidad de plata por un libro. Ese tipo no sabe lo que es pasar hambre. Está trabajo, weón. Flaco estamos nosotros, en Bueno, 2017. ni me lo recuerdo. marico. Ni me lo recuerdo. Que en estos días vi una foto que me dio, fue como una rabia. Marico, da re... Yo estaba demasiado flat. Algún día voy a mostrar esa foto por acá. Pero estaba exageradamente flaco. Vi la foto que me tomaron con el birrete cuando nos estábamos a punto de graduar del bachillerato. Pana, yo Una estaba baracuya cerca loco, de la drogadicción. Coño, Franklin. Y yo te sigo Frank, recordando así, honestamente. tú No, tenías Lo no, lamento. bueno, también te digo, Juan, no sé si tú has tenías entrado a el los streams y si me has visto. Muchachos, si ustedes me ven ahorita, yo tengo barriguita, ya estoy bastante gordo. Franklin, tú tenías el estado físico de un piedrero sin consumir piedra. Exactamente, Échale bola, marico, qué exactamente. tristeza. Sí, sí, la verdad es bastante triste. O sea, uno se ríe y uno hace juego y echa chistes, pero la verdad es que tú te pones a reflexionar sobre esa situación ahora y es triste, Marico, es muy triste, huevón. es muy triste. Bueno, pero bueno, muchachos. Yo creo que hasta aquí llego yo. Neon on the avenue, shoes